tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hey, oh, amor sin condición. Oh, en mi rebelión tu amor luchó por mí. Tú has sido bueno para mí. Cuando no sentía valor, tú me compraste a mí. Tú has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Para encontrarme a mí, Señor. Bienvenidos hermanos y amigos en el nombre del Señor Jesucristo. Un gusto muy grande estar con ustedes nuevamente. Gracias a todos los hermanos que ya están conectados a nuestro canal y a nuestra página de la iglesia en Facebook. Es una bendición estar compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor. Queremos mandar un saludo muy especial a todos los hermanos y amigos que fuera de nuestro país, El Salvador, están también conectados. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Gracias por siempre estar fiel a estas transmisiones y que la palabra del Señor pueda alimentar, pueda ministrar su alma. Vamos a ir a la Biblia. Si usted tiene una Biblia electrónica o una Biblia normal, vamos a leerla en este momento. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 6. Vamos ahora al Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 6. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de Jesús. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo
alguno de los criados, y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Vamos entonces a orar y que sea la presencia del Señor, su Espíritu, el que nos hable en este momento. Bendito Dios Todopoderoso, gracias le damos por la oportunidad que usted nos regala de estar una vez más, Señor, leyendo esta palabra que da vida y vida en abundancia. Lo que usted me ha hablado a mí, Señor, yo también se lo quiero transmitir a todos mis hermanos y hermanas que nos están sintonizando ya, Señor, que nos están mirando, a todos los amigos que están ya también conectados, Señor. Yo le pido que usted, Señor, haga llegar esta palabra hasta lo más profundo de sus corazones y que hoy entiendan cuál es el propósito para sus vidas, Señor. Gracias desde ya en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a meditar sobre este pensamiento: el perfecto propósito de Dios. ¿Sabía usted que Dios tiene un propósito para mí? ¿Sabía usted que Dios tiene un propósito para usted? De eso vamos a hablar en este momento, el perfecto propósito de Dios. En este capítulo 9 que hemos leído del libro primero de Samuel, hay una historia bien, pero bien interesante. En esta historia encontramos grandes enseñanzas espirituales para nuestras vidas. Una de las lecciones más importantes que esta historia resalta, que en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, no existen las casualidades. Alguien definió a la casualidad como algo que ocurre porque sí y provoca coincidencias. Así definen muchos la casualidad. Ocurrió porque ocurrió, se dio porque tenía que suceder y hubo una coincidencia. Pero cuando nosotros escudriñamos bien las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que detrás de todo acontecimiento, detrás de todo evento, detrás de toda circunstancia o detrás de cualquier hecho, hay un ser supremo. Sí, Dios, el creador del universo, que gobierna con sabiduría el universo entero, el planeta, y en todo tiene un propósito. Así que cuando nosotros entendemos lo que la palabra de Dios habla acerca de los planes de Dios, de sus propósitos, nos es más fácil comprender por qué suceden algunas cosas y por qué otras no se dan como nosotros las quisiéramos. Muchas personas consideran que lo que estamos enfrentando hoy mismo, esta pandemia, esta amenaza de este virus a nivel mundial, es por cuestiones del destino, cosas del azar de la vida, tenían que pasar y están pasando. Y las personas lo miran como algo del destino, como algo que iba a pasar, que iba a suceder, y no le están dando la debida atención, porque detrás de todo eso hay un propósito de Dios. Pero los hijos de Dios, los que creemos en las promesas del Señor Jesucristo, los que entendemos los propósitos sublimes y maravillosos de Dios, sabemos que esto no es así. Dios ha permitido que pasemos por esto porque hay un propósito que Dios tiene para el mundo.
Un propósito que el Dios tiene para la iglesia y un propósito en particular para cada uno de nosotros. Esto es importantísimo entenderlo. Necesitamos entender los propósitos de Dios. En la Biblia nosotros encontramos muchos personajes que lograron entender los propósitos de Dios en sus vidas, y cuando ellos lo comprenden, dan gloria a Dios, dan alabanza a Dios por lo que sucedió en sus vidas o por lo que no sucedió que ellos quisieron que sucediera, pero al final se dan cuenta que el Dios Todopoderoso tenía un propósito con ellos. Solamente voy a mencionar un personaje de tantos que están en la palabra de Dios. En el capítulo 45 de Génesis, del verso 4 al 8, encontramos la historia de un joven llamado José, un tremendo personaje bíblico. Y dice Génesis 45, 4 al 8: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la tierra y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Esta historia a mí me fascina, hermano. A mí me agrada escuchar de la historia de José, el hijo menor de Jacob. Es impresionante cómo nosotros vemos la historia de este joven. Pero lo más impresionante, lo que más me llama la atención, es que José entendió los propósitos de Dios en su vida. Se lo declaró a su familia, se lo dijo a sus hermanos cuando ellos llegaron a buscar alimento a Egipto. Les dice: yo soy José, el que ustedes vendieron como un esclavo hace años atrás. Pero tranquilos, no se preocupen, no tengan miedo. Al final dice: no fueron ustedes en sí los que me vendieron, sino que ahora he entendido que fue Dios el que lo permitió, dice José. Sí, es Dios el que me envió a Egipto, dice él a su familia, para preservarles la vida a ustedes y para convertirme en el líder que soy ahora en ese país poderoso de aquel momento llamado Egipto. Mire qué bueno es cuando nosotros aprendemos y entendemos los propósitos de Dios para con nosotros. ¿Sabe qué sucedió con José cuando entendió todo esto? No se vengó de sus hermanos. Qué interesante, mire, hermano, ahora tenía poder. Ahora era un hombre con poder en Egipto, y ahora él podía vengarse de sus hermanos. Ahora sí podía tomar venganza en sus manos y darle una buena lección para que ellos entendiesen. Pero José dijo: no, he entendido que no fueron ustedes, fue Dios el que permitió que ustedes me vendieran, y Dios es el que me trajo a este lugar. Por eso es que José estaba feliz, porque había entendido el propósito de Dios en su vida. No les guardó rencor, no murmuró por haber sido calumniado por la mujer de Potifar, no se quejó de haber estado en la cárcel. No, le dio gloria a Dios y exaltó al Señor, porque dijo: fue Dios el que me trajo aquí para preservar la vida de mi familia. Amén. Es que cuando nosotros logramos entender los propósitos de Dios para nosotros, hermano, es una tremenda bendición que nosotros encontramos. Y es cuando nosotros los decimos: por eso es que Dios permitió esto. Por eso es que Dios no me dejó ir a tal lado. Por eso es que Dios me cohibió de esto. Por eso es que Dios me reservó de esto. Por eso es que Dios hizo tal cosa. Cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios, le damos gloria y alabanza al Creador de los cielos. Amén, gloria a Dios. Ahora quiero ir a la historia que leímos al inicio.
Eran los tiempos del profeta Samuel. Él era el juez, sacerdote y profeta del pueblo israelita. El pueblo llega un día ante Samuel y le dice: Samuel, tú ya eres muy viejo, tus hijos no andan en buenos pasos, así que antes de que tú mueras, le dicen los líderes del pueblo, pon sobre nosotros un rey, sí, un líder que nos guíe en las batallas y en las conquistas. Esa fue la petición que le hizo Israel al profeta Samuel. Samuel le pasa la petición a Dios y Dios le dice: está bien, voy a oír lo que el pueblo dice, no es mi voluntad esta, pero le voy a conceder al pueblo lo que está pidiendo. Bueno, nosotros encontramos en el primer libro de Samuel la historia y cómo nosotros vemos que se desarrolla en aquel momento. Así es como comienza la historia de este capítulo 9 que hemos leído del primer libro de Samuel. Veamos esta historia y sus aparentes casualidades. Quiero que veamos de cerca, vaya siguiéndome y vamos a estar viendo de cerca las aparentes casualidades que sucedieron en este capítulo 9. La Biblia dice que el padre de Saúl, llamado Cis, se le perdieron las asnas. Entonces llama a su hijo Saúl para que vaya y las busque. El padre le dice: llévate a uno de los criados de mayor confianza y vayan en busca de las asnas. Note la historia. En aquellos tiempos, que un israelita tuviera asnas era considerado una persona con riqueza, ya que estos animales eran los vehículos de carga que se utilizaban en aquella época, y tener muchas asnas era tener bastante riqueza. Además, estas asnas eran muy ocupadas y muy importantes en las tareas agrícolas. De eso, entonces entendemos que la familia de Saúl era una familia con muchos bienes y riqueza. Entonces, cuando el padre de Saúl se da cuenta que las asnas, los bienes, la riqueza de su familia no estaban, surge la preocupación. Era una tragedia muy grande, puesto que era perder gran parte de sus bienes. Es por eso que vemos a Cis preocupado. Levanta a su hijo y le dice: quiero que vayas tras las asnas, búscalas, tráelas. Así es como dice la Biblia, que Saúl emprende un viaje para ir en busca de las asnas. Ahora nosotros hemos leído en la historia, o leemos en la historia, que el hecho de la desaparición de las asnas no fue casualidad o cosa del destino. No hubo alguna casualidad ahí. Quiero que note lo que dice primer libro de Samuel 9:15. Primer libro de Samuel 9:15 al 17. Escuche lo que dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Entendamos esto, hermano. Dios ya le había hablado a su profeta Samuel, ya le había revelado a su oído los propósitos que tenía Dios en plan, o los propósitos que Dios tenía para ejecutarse con respecto a la vida de Saúl. ¿Y qué usó Dios para que Saúl llegara ante la presencia del profeta Samuel? Exacto.
pacto, las asnas perdidas. Eso fue lo que usó Dios. Por eso le digo que las asnas perdidas no fue una casualidad de la vida, que sucedió que un día amaneció y se perdieron y no están. No, Señor, Dios estaba detrás de todos esos acontecimientos. Dios usó las asnas perdidas de su padre Cis, y de esa manera fue que Samuel conoció a Saúl, el que Dios ya había elegido como el primer rey de Israel. Así es que de esa manera se da cuenta, mi hermano, amigo, se da cuenta que nada sucede por casualidad en esta vida. Nada sucede por el destino, por el azar. No, es que eso es buena suerte, mala suerte. No, Señor, Dios lo tiene planeado todo. Dios está totalmente detrás de todo suceso, de todo acontecimiento. Es más, la palabra del Señor dice que la muerte del Señor Jesucristo, el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, dice la Biblia que ya había sido un plan desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había planeado en la mente gloriosa y maravillosa de Él que ese sacrificio tendría que ser ejecutado un día, todo con el fin de salvar al pueblo de sus pecados, incluirnos a todas las naciones en ese plan maravilloso de la salvación. Es que Dios lo tiene todo planeado, mi hermano. Dios lo tiene todo en sus manos. Nada es por cuestiones de casualidad. Quede claro en su mente esto. Pero mire que algo más interesante nos narra esta historia. Primer libro de Samuel 9:4 al 6. Mire lo que dice primer libro de Samuel 9:4 al 6. Y él pasó, hablando de Saúl, él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salín, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación de las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, el criado responde: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Póngame atención en esta parte, hermano. Mire lo que está pasando aquí. La Biblia dice que cuando Saúl sale en busca de las asnas perdidas, llegan al monte de Efraín y no las hallaron. De ahí pasaron a la tierra de Salisa, tampoco estaban ahí. Luego dice que salieron para un lugar llamado Salín y no encontraron nada. Luego llegan a la tierra de Benjamín y tampoco hallaron las asnas. Pero ya estando en la tierra de Suf, dice la Biblia que Saúl le dice a su criado: ¿sabes qué? Mejor regresémonos, porque quizá mi padre ya no se está preocupando por las asnas, sino que ahora la preocupación es por nosotros. Pero note las palabras que le dice el siervo que acompañaba a Saúl. Aquí en esta tierra le dice: hay un varón de Dios. Conozco que hay un varón de Dios, profeta de Dios, muy reconocido y respetado, le dice el siervo. Es un profeta de Dios. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos a él y consultémosle, le dice el siervo. Es interesante que Saúl no sabía de Samuel. Saúl no conoció ni conocía en ese momento al gran profeta Samuel. ¿Se imagina usted? Y dice la Biblia que el criado fue el que le dijo: sé de un varón de Dios que habita en esta tierra, ¿por qué no vamos y le consultamos? Y a mí me agradan las palabras que el siervo dice. Él dice, el siervo: él nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino.
Me llama la atención lo que dice el siervo de Saúl, hermano. Escuche lo que dice. Él no le dice: vamos y que él nos diga dónde están las asnas. Eso no le dijo el siervo, porque esto sonaría como que nos adivine dónde están las asnas. Pero el siervo no le dijo a Saúl esto. ¿Sabe que hay muchas personas en el mundo que esto es lo que están buscando en sus vidas? Que les adivinen el futuro. Muchas personas pagan grandes cantidades de dinero a personas con espíritu de adivinación, con tal de que les digan el futuro, si le va a ir bien en el amor, si le va a ir bien en el dinero, si le va a funcionar el negocio. Hay personas en esta tierra que andan buscando que les adivinen su futuro. Pero aún más tremendo es que hayan en las iglesias cristianas gente, miembros que creen que el profeta de Dios, el pastor, es adivino. Y le dicen: pastor, ¿usted cree que si hago esto me va a ir bien? Pastor, ¿cree que usted que me puede ir bien en el amor? ¿Que me dice usted que me va a ir bien en el dinero? Hay personas en las iglesias que lastimosamente están tomando a Dios, están tomando a los profetas de Dios, a los pastores, simple y sencillamente para que les estén leyendo el futuro. Pero no, Señor, el siervo de Saúl no le dijo a Saúl: vamos y que nos diga dónde están las asnas. No, el siervo que acompañaba a Saúl dijo: él nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Es distinto, ¿verdad? Escuche lo que dice este hombre. En otras palabras, le está diciendo el siervo: vamos y preguntémosle al profeta de Dios con qué propósito se perdieron las asnas y por qué es que hemos llegado hasta aquí, por qué estamos en este lugar, por qué estamos en esta tierra. Eso es lo que le está diciendo el criado de Saúl. Y a mí me gusta esta frase que ocupa el criado y le dice: consultémosle, tal vez él nos alumbra, él nos da una luz, nos dan un indicio del por qué nosotros estamos aquí. Aleluya. Ese hombre tenía realmente un temor a Dios. Ese hombre sentía en su espíritu que lo que estaba sucediendo en ese momento venía por orden divino. Ese hombre tenía en su espíritu el sentir que aquí algo está diciéndonos Dios, algo está pasando aquí en el cual Dios está detrás de esto. Vamos y consultemos al profeta, dijo el siervo. Aleluya. Esta es la pregunta que nosotros debemos hacernos cuando algo está pasando a nuestro alrededor, cuando algo no lo logramos entender. Entonces la pregunta es: Señor, ¿con qué propósito está pasando esto? ¿Me has traído hasta aquí? ¿Con qué propósito estoy pasando o has permitido que esto suceda en mi vida? Esa es la pregunta que nosotros como hijos de Dios debemos hacernos. ¿Sabe lo que Dios me estaba enseñando en todo esto a mí, hermano? Y yo quiero compartírselo, quiero que abra su corazón para que usted lo entienda también como yo lo he comprendido, que es el perfecto propósito de Dios que estemos en este tiempo así como estamos ahora, encerrados, sí, por esta pandemia, por esta amenaza de este virus. Estamos aislados, casi estamos cumpliendo 2 meses ya sin cultos presenciales en el templo. No tenemos comunión unos con otros, no nos podemos ver y podemos orar unos por otros físicamente. No hemos podido salir como lo hacíamos habitualmente antes, hacer lo que comúnmente se hace. No se ha podido. Quizás algunos ya teníamos muchas asnas. Esto es lo que yo quiero compartir con usted en esta hora, mi hermano. Quizás algunos ya teníamos muchas asnas. Nuestro mayor énfasis era cuidar las asnas que teníamos. Nos habíamos estado enfocando más en las asnas. Estábamos contentos viendo cómo se reproducían las asnas. ¿Sabe qué? Las asnas representan los bienes. Las asnas representan las riquezas. Las asnas representan las cosas a las que le habíamos puesto más aprecio y valor. Muchos de nosotros ya habíamos tomado la costumbre de faltar a los cultos por trabajar horas extras. Sí, muchos cristianos ya estaban acostumbrados a hacerse dominicales.
Sí, mi hermano, perdone que se lo diga, pero la semana la tenía trabajando de principio a fin, y estaba acostumbrado a solamente venir de carrera el día domingo, y ni siquiera venía al principio del culto, venía llegando a la mitad del culto y era el primero que se iba. Oh, cuando el pastor decía amén, todos podemos saludarnos, ya no había nadie, aleluya, en el templo, porque estábamos tan ocupados viendo las asnas, nuestros bienes, nuestra riqueza, las cosas a las que le habíamos puesto más valor y más entrega. Nos estaban quitando la mirada del Dios Todopoderoso y de los deberes que tenemos como cristianos. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros estábamos bien ocupados, descansando más de la cuenta, y por eso ya no veníamos mucho a los cultos. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros ya no estábamos congregándonos frecuentemente, ya no veníamos a adorar a Dios y a llenarnos de su palabra al templo, porque teníamos que cumplir con algunas visitas sociales de nuestras amistades más queridas y amadas. Ellas valían más que cualquier otra cosa. Muchos de nosotros estábamos más ocupados cuidando las asnas. Y que Dios nos ayude a nosotros en este tiempo. Pero en un instante todo cambió. Sí, Dios permitió que las asnas de la familia de Saúl se perdieran, porque para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Dios puede cambiar el itinerario de nosotros cuando Él considere necesario. Oh, y eso tiene que tomarlo en cuenta usted, hermano. Dios puede cambiar nuestros planes cuando Él considere necesario y considere que van a ser de provecho para nuestra vida. Oh, Dios puede hacer cambios grandes y drásticos en nuestras vidas cuando nosotros nos preocupamos más por otra cosa que no sea el reino de Dios. Aleluya. Y eso es importante entenderlo. Pero todo, ¿por qué? ¿Por qué se perdieron las asnas? Para que Saúl emprendiera un viaje, un camino hacia donde estaba el profeta de Dios. ¿Y para qué? Para que el profeta le revelara los propósitos de Dios a la vida de Saúl. Por eso sucedieron esas cosas. Nada pasa sin que Dios no tenga un propósito. Dios había elegido a Saúl para ser el líder más importante de su pueblo en ese momento. Se iba a convertir en el primer rey de Israel. ¿Sabe, mi hermano? Hay que saber entender los propósitos de Dios para este tiempo, porque Dios nos está pasando por esto. ¿Por qué Dios nos está pasando por esto? Porque se están perdiendo las asnas. Aleluya. Para que aprendamos a depender de Dios, para que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón. Es que todo sucede con un propósito, hermano. La preocupación de Saúl era: ¿dónde estarán las asnas? El siervo le dice a Saúl: vamos a consultar al profeta de Dios, pero no por las asnas. Vamos a preguntarle con qué propósito emprendimos este viaje. Eso le dice el siervo. Vamos y consultemos con qué objetivo es que nosotros estamos aquí. Gloria a Dios. ¿Sabe? La preocupación de muchos en este momento es: ¿dónde están las asnas? ¿Cómo le voy a hacer para pagar la electricidad? ¿Cómo le voy a hacer para pagar el agua, la renta, el recibo, el seguro, esto, lo otro? Muchos están preocupados. ¿Dónde están las asnas? Aleluya. Muchos están preocupados por eso. Pero yo le digo en esta hora, mi hermano, mi amigo, como le dijo el siervo que acompañaba a Saúl, preguntémosle a Dios con qué propósito estamos pasando por esta situación. Señor, ¿por qué nos has pasado por esta situación? ¿Por qué estamos viviendo en esta incertidumbre, Señor? ¿Por qué estamos aislados y no podemos salir de nuestras casas? Mejor preguntémosle con qué propósito ha hecho Dios todo esto, porque eso es realmente lo que importa. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Cuál es el propósito? Gloria a Dios.
Note algo más, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 18 al 20. Mire algo más aquí interesante. Primer libro de Samuel 9, 18. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? ¿Escucha eso? Mire lo que está sucediendo. Cuando Saúl y sus criados llegan al lugar donde estaba el profeta, Saúl pregunta: ¿dónde está la casa del profeta? Era el mismo profeta Samuel al que le estaba preguntando Saúl. Samuel le dice: yo soy el profeta. Gloria a Dios. Pero le dice: Samuel, vamos, sube delante de mí al lugar alto, come conmigo ahora, y por la mañana te irás. Pero antes te diré el propósito por el cual Dios te ha traído hasta aquí, le dice el profeta. Entendamos esto. Samuel le da la bienvenida a Saúl y le dice: a buena hora has llegado. En este momento voy al lugar alto, voy a adorar a Dios, voy a ofrecer sacrificio. Vamos, sube conmigo y comerás conmigo, y luego te revelaré lo que hay en tu corazón. Le diré, le está diciendo Samuel, te diré los propósitos de Dios para tu vida. Pero antes vamos, subamos y adoremos al Señor, le dice Samuel. Sabe, hermano, solo en la presencia de Dios, solo adorando al Señor de todo corazón, solo comiendo y siendo alimentados de su palabra bendita, sabremos entender los propósitos de Dios para con nosotros. Sí, solo conectados a la presencia del Dios glorioso, solamente leyendo su palabra constantemente y todos los días, es que nosotros vamos a comprender cuáles son los propósitos de Dios para mí y para usted. Sí, solo conectados con Dios vamos a entender lo que Dios quiere con nosotros. Pero hay algo más que a mí me llama la atención de lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl. Sin que Saúl le preguntara de las asnas, Samuel le dice: y de las asnas que se te perdieron, no te preocupes, pierde cuidado, le dice Samuel, ya se encontraron. Escucha lo que le dice Samuel a Saúl, hermano. Ni siquiera le había mencionado Saúl el problema de las asnas. Para eso iba él. Pero antes de todo, Samuel le dice: de las asnas que estás buscando, no te preocupes, tranquilo, ya se encontraron. Pero ven, le dice, te voy a mostrar algo mejor, algo más grande, algo que Dios ha reservado para ti y para tu casa. ¿Sabe? Hay algo interesante en esto. Para aquellos que están muy preocupados, para aquellos que han perdido su empleo, para aquellos que su negocio se ha venido abajo, para aquellos que esta situación, esta pandemia ha golpeado fuertemente su negocio, su trabajo, y que tal vez lo despidieron, y que usted está pensando: Dios mío, ¿y hoy cómo le voy a hacer? Hoy cómo voy a salir adelante, y cómo voy a pagar esto, aquello, lo otro. Para aquellos que están preocupados, están pensando: ¿dónde están las asnas? Les tengo una buena noticia: lo que Dios permitió que se perdiera, se lo va a regresar.
Sí, escuchó bien lo que le estoy diciendo. Lo que Dios permitió que se perdiera, se lo va a volver de nuevo, se lo va a regresar, porque todo eso se perdió con un propósito. Todo eso sucedió porque Dios así lo quiso, y Dios se lo regresará de nuevo. Por eso es que el profeta Samuel le dice a Saúl: de las asnas no te preocupes, muchacho, de los bienes de tu familia, del dinero, de lo más valioso que tienes en tu casa, no te preocupes, porque ya se encontraron. Es que Dios solamente permitió que se perdieran por un momento. Es que Dios solo permitió que se perdieran por un instante, porque eso fue lo que movió a Saúl a buscar la dirección del profeta. Eso fue lo que lo llevó a Saúl a buscar la dirección de Dios y a encontrarse con su propósito en su vida. Sí, hermano, amigo, no tenga temor, no se sienta mal, no esté preocupado, porque todo lo que Dios ha permitido, después de esto, Dios lo va a transformar, Dios lo va a cambiar. Sí, las asnas se van a encontrar. Aleluya. Y esto a mí me agrada, porque dice la Biblia que Dios es el que pone y quita. Dios es el que da la vida y también la quita. Es que para Dios todo es posible. Gloria al Señor. Pero antes, Dios le dice a Samuel, al profeta, el profeta Samuel le dice a Saúl: pero antes, subamos al lugar alto, vamos y adoremos a Dios, y comamos del pan que alimenta el alma, y después te revelaré lo que Dios quiere hacer con tu vida. Gloria a Dios. Quiero terminar con esto, hermano. Primer libro de Samuel 10:1. Primer libro de Samuel 10:1 al 7. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Le confirman lo que le dice el profeta. Tu padre ha dejado de preocuparse o de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. Te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Mire qué interesante lo que le dice el profeta Samuel. Cuando Samuel despide a Saúl, le dice: te vas a encontrar con una compañía de profetas que descienden de adorar a Dios. Y
cuando tú pases en medio de ellos, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre. Entonces sabrás, le dice Samuel, que Dios está contigo. Entendamos esta última parte, hermano. Después que Saúl regresa a su casa, después que el profeta le hubo revelado los propósitos de Dios a su vida, después que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, la vida de él cambió. Dice la Biblia que fue mudado a otro hombre por causa de la presencia de Dios en su vida. O sea que Dios le hizo entender cuál era el propósito con él. Hermano, después de casi 2 meses en este aislamiento, después de casi 2 meses en este distanciamiento social en el que estamos, y a saber cuánto tiempo más, después de todo esto, de no estar reunidos en la casa de Dios, ya deberíamos haber entendido el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Sí, nada ha sucedido por casualidad. Es Dios el que está detrás de todo esto. ¿Está conmigo esta hora? ¿Está entendiendo esto? Amigo, no es casualidad que usted se haya encontrado con esta página en las redes sociales. No es casualidad que se haya encontrado con este canal en YouTube y que usted nos esté oyendo y nos esté mirando cada martes, jueves y domingo. No es casualidad que esto haya sucedido así. Es la perfecta voluntad de Dios que a sus oídos esté llegando la palabra de Dios y esté comprendiendo cuáles son los propósitos de Dios para su vida. Sí, esto no se trata de cosas del destino. Esto no se trata de suerte o de mala suerte. Es el perfecto propósito de Dios el que nos ha permitido llegar aquí hasta donde estamos. Es el perfecto propósito de Dios el que estemos pasando por esta amenaza de virus, por esta circunstancia, por esta situación. Sí, es el perfecto propósito de Dios que las asnas se hayan perdido. Sí, es el perfecto propósito de Dios que hayamos llegado hasta este momento, aquí donde estamos. Sí, así como estamos, hermano mío, nosotros necesitamos entender, y la pregunta para nosotros y para el Señor debe de ser: Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo, Dios mío? ¿Cuál es, Señor Jesucristo, tu voluntad para conmigo y mi familia, Señor? Oh, amigo, dígale: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí entonces? Porque Dios siempre está detrás de todo. Nada sucede por azar, por destino, por casualidad. Si las asnas no se hubieran perdido, Saúl no hubiera llegado a entender el propósito, no hubiera conocido al profeta, no hubiera estado con él adorando en el lugar alto. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano. Hoy más que nunca debemos de valorar lo que Dios nos ha dado, hermano. ¿Sabe lo que Dios nos ha dado? Es su presencia y nuestra familia. Estime a su familia, ame a su familia, cuide a su familia, a sus hijos. Sí, tanto trabajo no había dado espacio para estar con el esposo, con la esposa. Tanto afán, tanto trabajo, no habíamos podido estar con nuestros hijos. Tanto trabajo y nosotros habíamos estado alejados de los cultos, de la iglesia, de las células, de las reuniones. Tanto trabajo, tantas asnas que teníamos ya, que nosotros nos habíamos alejado de la presencia, de la oración, de la comunión, de la bendición, de la devoción, del ayuno, de muchas cosas, oh hermano mío. Pero todo pasa con un propósito, todo sucede con un propósito.
Y eso hay que entenderlo perfectamente en este tiempo. Me gusta lo que le dice el siervo que andaba acompañando a Saúl. Vamos y preguntémosle al profeta con qué objetivo es que nosotros hemos emprendido este camino. ¿Con qué propósito estamos aquí? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué hemos llegado hasta este momento? Es que hay que entender los propósitos de Dios, hermano. Dios quiere que le amemos más de todo corazón. Dios quiere que subamos al lugar alto. Dios quiere que vayamos y nos alimentemos más de su palabra. Dios quiere que estemos más cerca de usted, del Señor, más que nunca. Dios quiere que seamos más unidos como familia y que podamos depender de Dios en todos los aspectos. Ya llegará la hora en que las asnas serán encontradas. Ya llegará el momento en que el Dios que hizo que las asnas se perdieran, Él mismo va a decir: ahí están ya, porque yo tenía un propósito para todo. Levantemos una oración en este momento. Bendito Dios de los cielos, yo estoy completamente convencido que todo lo que está pasando a nuestro alrededor es por tu perfecta voluntad, Señor. Es porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Oh Señor, no es casualidad que nuestros amigos nos hayan contactado y estén escuchando tu palabra, Señor. Es tu perfecto propósito el que se está desarrollando, Señor. No es, Señor, casualidad que hayan sucedido estas cosas. No, es que tú estás llevando a tu iglesia a algo más glorioso, a algo más grande, Señor. Oh, Saúl solamente salió a buscar las asnas. Él creyó que solamente estaba buscando algo por casualidad, pero se encontró con un propósito glorioso, maravilloso: ser el líder más importante de una nación. Lo ungió Dios para ser el líder importante de aquella época. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano, que seamos líderes de familia, que nos ungamos con el poder del Espíritu Santo, que seamos líderes eficaces en nuestro hogar, en nuestra casa, que salgamos de ahí con el poder de Dios, que cambiemos, que mudemos nuestras malas costumbres, que cambiemos nuestros malos hábitos, que cambiemos y mudemos nuestro egoísmo, nuestra avaricia, nuestra ambición, que podamos mudarnos a otro ser, que podamos ser mejores padres, mejores esposos, mejores cristianos. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo le pido, Señor, por nuestros amigos que están también escuchándonos, Dios mío, que siempre están leales y fieles esperando esta transmisión. Yo le pido, Señor Jesucristo, para que ellos puedan entender los propósitos que usted tiene para con ellos. No es casualidad, Señor, no es cosa del destino, no, es tu perfecta voluntad que usted, Señor, esté llegando a esos corazones y usted esté ministrando la palabra suya a estas vidas, Dios del cielo. Yo le pido que ellos puedan encontrar ese propósito, que puedan entender el propósito por el cual usted ha permitido todo esto, Dios mío. Gracias. Le pido por mis hermanos en Cristo, las familias, Señor, de esta iglesia, Dios del cielo, que usted les guarde en su mano, que les bendiga, que les provea, que les sustente en todo momento. Señor, gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. He decidido